Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al área de educación para el trabajo. En esta oportunidad vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje número 8 que se encuentra en la plataforma Aprendo en Casa. Esta experiencia se trata de prototipamos juguetes hechos de plástico reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. Veamos de qué situación partimos. En la actualidad, el planeta Tierra está sufriendo muchísimos cambios muy drásticos e irreversibles que van a traer grandes consecuencias, ¿no?, a futuro y que ya lo estamos viviendo, ¿no? Por esta gran cantidad de contaminación que afecta a la flora, a la fauna y a todo el planeta en general, ¿no? Entonces, chicos y chicas, ¿qué observamos aquí? Vemos botellas de plástico, vemos latas, entre otros objetos que claramente se pueden reutilizar, ¿no? Justamente para evitar este tipo de contaminación por plástico. ¿Saben ustedes que el plástico demora miles de años en degradarse? Pues no desaparecen así de fácil, ¿verdad? Entonces vamos a tomar más conciencia y a cuidar nuestro planeta. Pero estamos partiendo de una situación. ¿Será correcto eliminar estos desechos plásticos en cualquier parte? No, ¿verdad? No. Pero sí es correcto reutilizar o reciclar. Es lo que podemos hacer para cuidar nuestro planeta Tierra. Como por ejemplo estos jóvenes que trabajan arduamente, ¿no?, en el reciclado para que pues de alguna manera generen algunos ingresos o también den otro valor a estos materiales reciclados, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo la situación en la que partimos. El consumo mundial del plástico está causando muchos problemas y cada vez son mayores en nuestro planeta. Esta situación es muy preocupante porque también se ha observado que en diversas comunidades, también en ríos, en lagos y en campos, hay gran cantidad de desechos plásticos que están contaminando el medio ambiente y, como les decía, está afectando la flora y fauna de nuestro país. Entonces, todos estamos siendo afectados de alguna manera por esta contaminación. Veamos entonces, desde el rol de estudiantes, nos planteamos el siguiente reto. A ver, nos preguntamos, ¿qué prototipos de juguetes hechos de plástico reciclados podemos elaborar para que permita generar ingresos económicos en la familia? Veamos. La pregunta es muy clara. ¿Qué prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados podemos elaborar para que permita generar ingresos económicos en la familia? ¿Qué opinas de este reto planteado? ¿Cuáles son las metas y oportunidades que te plantearías para el desarrollo de este reto? Te invito a desarrollar estas dos preguntas para que te ayuden a reflexionar, ¿ya? Pero es necesario también saber qué quiero aprender con esto. Ya tengo mi reto. Ahora, ¿qué quiero aprender con esto? ¿Cuál es el propósito que tú plantearías para este reto? Te invito también a desarrollar o a escribir, a redactar tu propósito, ¿no? Una lista de propósitos también puedes hacer sobre esta actividad, ¿verdad? ¿Qué propósitos tienes? Quizá podría ser promover el reciclaje, ¿no? Uno de ellos. Entonces tú puedes seguir escribiendo una lista de propósitos que tengas con esta experiencia de aprendizaje. Pero la plataforma Aprendo en Casa también te proporciona este propósito, que nos dice que las y los estudiantes elaboren prototipos de juguetes hechos de plástico reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. También esta ruta de la experiencia de aprendizaje tiene 4 actividades que se van a ir desarrollando durante las 4 semanas, ¿no?, de manera ordenada. La primera actividad se trata de la redacción del desafío y empatizar para elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico. Es decir, se va a redactar el desafío y luego se va a pasar a la fase empatizar, ¿no? Luego pasamos a la segunda actividad, donde se define el problema basándonos en la información que se ha obtenido. En la tercera actividad, ideamos diversas alternativas de solución y seleccionamos la mejor idea. Y en la cuarta actividad, prototipamos y evaluamos la idea solución. Así, finalmente vas a tener un producto, ese producto que va a ser el prototipo de juguete hecho de plástico reciclado que te va a permitir además generar ingresos económicos en la familia.
Listo, entonces esa es la ruta que vas a seguir durante estas 4 semanas para que logres obtener tu producto final. Pero este producto final tiene que tener ciertas características, ¿no? Este prototipo que vas a presentar tiene que tener ciertas características. Recuerda que vas a trabajar con la metodología de Design Thinking, ¿ya? Es importante que no te olvides que vamos a seguir trabajando con esta metodología y sus 5 fases. Nos dice que el prototipo solución debe tener algunas características como por ejemplo, debe resolver el problema que vas a definir. Debe responder a la idea solución, ¿no? Seleccionada entre varias. Eso se va a trabajar en la fase idear. Debe ser el resultado de mejoras que se va a ir haciendo al prototipo, ¿verdad? Se van a ir haciendo mejoras al prototipo gracias a los aportes que te van a dar los usuarios, ¿no? Con los que vas a ir trabajando durante todo este proceso de la metodología de Design Thinking. Entonces, con estos aportes vas a ir haciendo las mejoras respectivas a este prototipo. Y luego este prototipo debe ser resultado de una evaluación final, ¿verdad? En la fase de evaluación, donde se van a incorporar sugerencias, comentarios, críticas constructivas, ¿no? Para obtener un mejor prototipo solución, el que se acerque a resolver el problema definido, ¿verdad? Entonces, esas son las características, ¿no? Algunas características que debes cumplir tu prototipo al final de la ruta. Veamos algunas recomendaciones. Como siempre te comento, las recomendaciones son las siguientes. Primero, tener organizado tu portafolio con cada una de las actividades que se va desarrollando durante cada semana, ya sea tu portafolio virtual o tu portafolio físico, tiene que estar organizado. También te puedes apoyar de un planificador para que trabajes de manera organizada. Y tienes que tener en cuenta los criterios de evaluación que se van colocando en cada ficha de las actividades, ¿de acuerdo? Es importante que lo leas antes y luego al final para que te autoevalúes. Así que ten en cuenta estos criterios de evaluación porque es lo que te va a ayudar a saber cómo estás yendo en todo este camino, ¿ya? Cómo te estás desenvolviendo en esta actividad, qué es lo que estás logrando y qué es lo que te falta reforzar para ir mejorando. Muy bien. Ahora sí, entonces ya estamos en la ruta, estamos en camino de esta experiencia de aprendizaje número 8 y ahora nos toca trabajar la primera actividad. Esta primera actividad que ya la mencionamos, que se llama Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclados. Entonces, recuerda que cada actividad va a tener sus criterios de evaluación y su propósito. En este caso, hay que leer estos criterios de evaluación para que sepas qué es lo que se va a evaluar en esta actividad. En esta actividad se va a evaluar el siguiente criterio. Crea una propuesta de valor a partir de la redacción del desafío y luego aplica una entrevista para obtener información en el marco del desafío planteado. Es decir, vas a crear tu desafío, lo vas a redactar y luego también vas a aplicar la entrevista, ¿no? En la fase empatizar vas a aplicar la entrevista y vas a obtener la información de tus usuarios, ¿verdad? Entonces, vayamos a ver el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta actividad número 1? Ya hemos leído todo sobre el contexto en la experiencia de aprendizaje 8, ¿verdad? Pero ahora llegó el momento de empatizar. Y aquí es donde empieza la redacción del desafío. Vas a redactar tu desafío porque es lo que te va a el punto de partida para poder empezar con toda esta ruta, tener tu desafío. Y luego aplicarás la técnica de la entrevista. Ya en este caso vas a trabajar la entrevista libre para recoger la información sobre la problemática del uso excesivo de los plásticos con la finalidad de definir el problema en la siguiente actividad. O sea, el día de hoy vamos a redactar el desafío y trabajar la fase empatizar. Veamos entonces esta fase empatizar. Es la primera de Design Thinking. Pero para que tú empieces, ¿no? Ingreses ya a profundidad a esta fase empatizar, tienes que empezar redactando el desafío como ya te había mencionado. Y para ello vamos a recordar cómo hacerlo. Recordemos que el desafío debe redactarse teniendo en cuenta algunas características también. ¿De acuerdo? Primero, tu desafío tiene que estar destinado
o mejor dicho, debe ser para un ámbito o segmento de personas. La solución del desafío debe beneficiar a un grupo de personas, a un grupo, de preferencia grupos etarios, ¿no? Ya sea jóvenes, a niños, a adultos, a mujeres, a varones, ¿de acuerdo? Entonces tiene que estar dirigido a un segmento de personas. Luego, debe ser limitado en alcance. Quiere decir que debe ser algo que puedas lograr hacer, algo alcanzable, ¿ya? No puedes tú hacer algo que, de repente redactar algo que no vas a poder realizarlo. Tiene que ser algo que puedas realizar. Debe ayudarnos a generar diferentes alternativas de solución. Tu desafío tiene que darte varias alternativas de solución, no solamente una, sino varias, para que puedas trabajar bien esta metodología del design thinking. Además, debe ser escrito a modo de pregunta. Recuerda, empezamos con el cómo podríamos, ¿verdad? Y al final, esta solución o la solución final es el resultado de la generación de muchas alternativas, de muchas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos un poquito más adelante y aquí vamos a ir ya a la redacción del desafío. Recuerda que para formular el desafío empezamos siempre por formular la pregunta retadora. ¿Cómo podríamos, verdad? ¿Ya? En este caso, en relación a elaborar prototipos de juguetes hechos de materiales reciclados. Acá tenemos un ejemplo de redacción del desafío. En este caso tenemos, ¿cómo podríamos, pregunta retadora, cómo podríamos elaborar prototipos de juguetes? En este caso, ¿para quién está dirigido? Para escolares de primaria hechos de plásticos reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. Aquí hay una pequeña corrección y quiero disculparme con ustedes cuando la pregunta debería ser la siguiente. En este orden, ¿cómo podríamos elaborar prototipos de juguetes hechos de plásticos reciclados? ¿Ya? Y luego va el para escolares de primaria que permitan generar ingresos económicos en la familia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta el orden y también, como les había dicho, el segmento de personas al que te vas a dirigir, que en este caso yo me estoy dirigiendo a los escolares de primaria. Muy bien, a través de esta pequeña lista de cotejo con 3 indicadores tienes que ir evaluando si tu desafío está correctamente redactado. El primer indicador nos dice si tu desafío permite pensar en diversas alternativas de solución, está abierto a un abanico de soluciones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí está abierto porque puedes tú seleccionar diversos tipos de juguetes que vas a elaborar, ¿no? A base de plástico reciclado. Luego, ¿está orientado exclusivamente a un segmento de personas? Sí, ¿verdad? Porque está orientado a los grupos de escolares de primaria, que son de 10 de 6 a 10 años, ¿ya? De 6 a 10 años. Luego, está redactado a partir de la pregunta, ¿cómo podríamos? Sí, ¿verdad? Empieza con la pregunta, ¿cómo podríamos? Entonces, es importante tener en cuenta esos indicadores. Y si tú sientes que de repente te falta modificar algo, pues lo vuelves a redactar, no hay problema. Una vez que ya tienes tu desafío bien claro, ahora sí vas a poder trabajar la segunda parte, ¿no? Del empatizado, ¿no? Que es la obtención de la información de las personas mediante la entrevista libre. Como ya tenemos el desafío planteado, es momento ahora de empatizar, para lo cual aplicarás esta técnica, como te había mencionado, la entrevista libre, y a continuación pues te enviaré o te mostraré un formato para que tú puedas trabajar. Aquí tienes que seleccionar a tus usuarios, con quienes vas a trabajar. De preferencia en este caso, si yo voy a trabajar con niños, ¿no? Escolares, entonces, ¿quiénes serán mis usuarios? Serán los niños y también los padres de estos niños, ¿verdad? Los padres de estos niños, porque ellos son los que van a comprar estos juguetes. Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunas recomendaciones para elaborar la entrevista libre. Primero, no hay respuesta buena ni mala. Tú escucha y escribe las respuestas, ¿de acuerdo? No debes inferir las respuestas, ¿ya? Tú tienes que tomar en cuenta tal cual sea la respuesta de estos usuarios. No puedes inferir.
en lo que ellos te digan. No se responde con un sí o con un no. Trata de no realizar, o mejor dicho, no hagas preguntas con respuestas cerradas. O sea, tus preguntas tienen que tener pues respuestas muy complejas, muy abiertas para que puedas tener mayor información de los usuarios. Además, debes registrar, anotar, incluso grabar toda la información que puedas para que no se te olvide nada. Veamos el formato de la entrevista. En el formato de la entrevista, ya lo hemos visto anteriormente, tiene los siguientes datos: el nombre de la entrevistada o el entrevistado, el parentesco que tiene contigo, la profesión u ocupación que tenga, la edad de la persona y la fecha de la entrevista. Incluso puedes colocar también la hora de la entrevista. Y aquí te invito a realizar una serie de preguntas. Yo he puesto solo 3 como ejemplo, pero tú puedes hacerlo más. Puedes hacer 6, puedes hacer 10. Mientras más preguntas, mejor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una pregunta. ¿Hace uso de envases de plástico? ¿Qué hace con esos envases después de usarlos? Tú puedes agregar más preguntas. Es solamente una muestra, es un ejemplo para que te puedas orientar. La otra pregunta: ¿qué piensa del reciclaje de los envases de plástico? ¿Sientes que esto ayudará a aliviar la contaminación ambiental? ¿Qué ha oído sobre el uso de los envases de plástico? ¿Tiene conocimiento de algún proyecto que hayan realizado con el reciclaje? Entre otras, ¿no? Entre otras preguntas que se pueden escribir, y que estoy segura que tú vas a redactar muchas preguntas interesantes para poder aplicarlos a tus usuarios. Recuerda que tus usuarios deben ser personas conocedoras también de este tema. De preferencia pueden ser personas que trabajen con el reciclaje, personas que de repente, bueno, en caso de que no haya personas conocedoras cerca a ti, entonces puedes conversar con de repente alguna tía que tenga niños, ¿no? O hijos menores o que estén en primaria, o también puedes conversar con algún familiar que tenga una relación cercana a este problema, ¿ya? Muy bien, entonces recuerda que tus usuarios te van a acompañar durante todo este proceso y puedes trabajar hasta con 3 o 4 personas, no hay problema. En caso de la entrevista, la puedes hacer vía virtual o también presencial, siempre y cuando guardando los protocolos. Muy bien, entonces esa entrevista te va a ayudar a obtener toda la información que vas a necesitar para la siguiente fase, que es la fase de definir. Es muy importante que apliques la entrevista para que puedas desarrollar muy bien la siguiente actividad. Llegó el momento de autoevaluarte, ¿ya? Aquí es importante que leas el criterio de evaluación, ¿no? Y puedas evaluarte. Si lo has logrado, si estás en proceso de lograrlo, y qué puedes hacer para mejorar estos aprendizajes. Sería todo por este día, chicas y chicos, y recuerda que tienes que tener tu entrevista completa, tienes que trabajar ya con los usuarios para que puedas pasar a la siguiente actividad. Eso sería todo por hoy. Cuídense mucho y será hasta la próxima.